pareció esa letra, hermano? Maravillosa. Amén, ¿verdad? Maravillosa. Como dice que en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Aleluya. Qué bonita esa letra, ¿verdad? Pero en nuestro corazón sentimos que es así, hermano. Hay paz en nuestra vida. O sentimos que estamos a veces intentando de cruzar. ¿Usted ha visto quién conduce aquí coche? ¿Quién es chofer? Cuando tiene la dirección mala, que usted le da para un lado y el coche coge para otro. Cuando tiene la dirección mala, ¿verdad? Empieza usted por un lado y el coche para otro. Bueno, Dios mío, ¿qué pasa? Es que tiene la dirección mala o tiene mucho juego. Antes los coches, cuando no era dirección asistida o hidráulica, los coches cogían mucho juego. Yo tenía un camión que tenía que darle como 2 vueltas, el volante por un lado para cruzar, porque tenía mucho juego y le daba así, hermano, y no cruzaban los cauchos. Y hay momentos donde el Señor como que nos hace así y no cruzamos los cauchos, ¿verdad? Pero qué rico es cuando podemos decir, en mi vida estás obrando, porque está obrando tu perfecta voluntad. ¿Verdad que esto es, hermano, que nos hace hasta reír, ¿verdad que sí? Amén. Nos contenta, nos alegra, pero cuando no está obrando la perfecta voluntad del Señor, estamos ahí como quien dice un poco extraño, ¿verdad? Pero no hay paz, hermano. No hay paz porque sabes que usted está y yo peleando en contra de Dios, en contra de la voluntad del Señor. Y eso, hermano, es resistencia. Difícilmente yo me pongo a resistir a mi hermano Rodney y él empujando para acá y yo para allá. Difícilmente me va a estar riendo, ¿verdad? O contento. De repente cuando una persona está resistiendo a otra, está intentando de no gastar ni la fuerza para dominar, ¿verdad? Y a veces eso pasa. ¿Sabe qué? Estamos intentando de actuar nosotros con nuestra propia voluntad. Dígame si conocemos la Biblia, conocemos Juan 3:16. Ay, hermano, ¿quién me gana? Ahí sí es verdad que yo ya soy teólogo ya. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea se salve. ¿Ve? Cuando conocemos Juan 3 dice que empezamos a conocer ya la Biblia. Ay, hermano, no se meta conmigo porque ya yo soy ya bueno, pues, ¿verdad? Estos días estábamos en el hospital, en capellanía, y me fui, bueno, con unos veteranos. Este día que fui con Roxy, con Rodney. Gracias al Señor, hermano, porque si no te íbamos a dar vuelta en el hospital. Y vengo yo y le salimos al ascensor, venga, hermano, por aquí. Me dice, no, hermano, por ahí no hay. Claro que sí, hermano. Venga, y yo tranquilo, y cuando llegamos, hermano, no es por aquí. Me dice Rodney, hermano, por ahí no es, no tiene que ir por este lado, ven. Y nos vemos, dice Rodney, cuando llegamos, Dios mío, Roxy, no, yo le dije a ustedes que era por este lado. Y venga Roxy, hermano, y los tres, ninguno de los tres pegamos por el lado que era. Y los tres estábamos confiados y arrastramos a los demás también. Hicimos como Pedro cuando arrastró a los demás. Y los tres, seguro, hermano, no es por, claro que sí. Y los tres insistíamos que era por ahí. Bueno, entonces cada quien, como tiene un punto de vista, los tres nos seguimos uno a otro. Primero fui yo, para que ustedes sepan. Lo que hice fue, y hay momentos donde somos así con el Señor. Yo estoy seguro de que eso es lo que yo estoy haciendo, está bien, ¿no? Y hay un caso aquí, quiero que estemos buscando en Juan 3:8. Vamos a buscarlo, Juan 3:8. Otro me busca 16, de ahí mismo, Juan 3:16 y 17. Juan 3:8 y Juan 3:15, 16 y 17, perdón, desde el 15. ¿Quién tiene Juan 3:8? El viento. Ajá. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, qué bueno. Y Juan 3:15, como dice. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios nos envió a su Hijo, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén, aleluya. Y en el versículo dice algo, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero certifica, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es todo aquel que es nacido del Espíritu? ¿Como quién? No saben de dónde va. Como el viento, ¿verdad? Escucha que estás por ahí tú, ¿verdad? Y estoy por ahí yo también. Pero no sabemos de dónde, hacia dónde vamos. Los que son llevados por el Espíritu necesitan ser como el viento. Hacia donde la palabra, el Espíritu sople, hacia allá deberíamos ir. El Espíritu es que tiene que guiarnos, tiene que dirigirnos. Por aquí dice que todo aquel, aleluya, que es, aleluya, nacido del Espíritu, es como el viento. ¿Quién hace que el viento vaya por donde quiere? El Señor, ¿verdad? Bueno, cuando somos nacidos del Espíritu, necesitamos ser hombres y mujeres que el Señor esté obrando su perfecta voluntad en nosotros, que podamos dirigirnos hacia donde Él quiere. Y dice la porción abajo, yo no había percibido, hermano, que Juan 3:15 dice la misma porción que Juan 3:16 también. ¿Verdad que me di cuenta hoy? Fíjese, yo no había visto eso. Dice Juan 3:15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y en Juan 3:6 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repite la misma palabra inmediato, ¿no? ¿Sabes? Dios quiere hacer algo maravilloso. Y vamos a pedirle a hermana Maribel que esté orando con esta porción bíblica. Aleluya. ¿De tal manera se pierde o del viento? No, desde el viento. Amén. Aleluya. El 4:16, 3 dice también. Por eso. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, en esta hora no nos maravillamos, Señor, del nuevo nacimiento. No nos sorprendemos, Señor, porque nos has dicho que todo aquel que es nacido del Espíritu, todo aquel que es nacido del Espíritu, es direccionado en la buena voluntad tuya, así como tú soplas en el viento y lo diriges a su destino. Tu perfecta voluntad obra en nosotros, Señor, por tu Espíritu. Somos nacidos no de carne ahora, sino de tu Espíritu, y por eso te damos gracias en esta mañana, en esta noche. Gracias porque sopla en nosotros, Señor, así como soplas en el viento, tu buena voluntad, y direcciona nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Y nos has dicho, Señor, también, Señor, que todo aquel que cree, todo aquel que cree, no se perderá, Señor. No se perderá, mas tiene una ganancia eterna, Señor, una vida eterna. Gracias por esta vida, Señor, inmortal, imperecedera y eterna, que has, Señor, regalado con tu vida y esa salvación preciosa a los que son nacidos del Espíritu y andan en tu perfecta voluntad. Señor Jesús, abre los ojos del entendimiento en esta noche. Porque de tal manera amaste, Señor, al mundo, Señor Jesús, que no escatimaste a tu Hijo, sino que lo diste para que todo aquel que en Él cree. Señor, hacen tu voluntad, creen que las palabras que tú dices y la dirección que tú das son las correctas. Para que todo aquel que cree, no se pierda, Señor, porque hay una perdición y hay más ganancia, vida eterna. Aleluya, gracias, porque no vienes a condenar al mundo, viniste para darle ganancia. Vida eterna. Señor, le mostraste el camino y se lo muestras aún hoy. Muestra tu perfecta voluntad en tu palabra. Gracias, Señor. Tu perfecta voluntad para que no nos perdamos,
de nada, Señor, de lo que tienes preparado para aquellos que te reciben. Amén. Aleluya, amén. Qué bueno que el Señor quiere hombres y mujeres que se puedan dirigir así. Por allá hay un viento, una vez se levantó en contra del Señor. Y el Señor le dijo, ¡ey! Enmudece. Y el viento se quedó quietico. Quería soplar por donde él quería. El Señor se lo estaba permitiendo también. Estaba esperando que siguiera soplando, permitiéndoselo, porque cuando dijo, ya está bueno. Enmudece, calla. Dice, ¿quién es este? Que aún hasta el viento le obedece. Ah, bueno, para que tú veas quién es ese. Aleluya. Amén. Hay un salmo que dice algo que Dios, aleluya, es el que hace enmudecer el viento. Alguna porción dice la misma porción que hay en esa, donde se levantó el viento en contra de él, ¿no? Y verdad que maravilloso que el Señor, así como él fue dirigido, y decía que él tenía el Espíritu, la unción del Padre, y fue dirigido a que todas las personas que en él creyeran fuesen salvos, tuviesen vida eterna. Él no vino a condenar, aleluya, él vino a salvar. Aleluya. Entonces sí, él vino a salvar. Nosotros también necesitamos esta cosa, misma función, ¿verdad? De salvar y no condenar. El Evangelio un tiempo atrás se mostraba porque las personas querían mostrar más la perdición que la salvación. Y entonces el Señor decía, bueno, cuando miran mostrar a mí, pues, porque Él es el Evangelio. Él es el Evangelio, Él es la paz, Él es la salvación. O sea, no es que Él da la salvación, Él es la salvación. O sea, no es un carnet que le da, es que estando Él ya tiene vida eterna, ¿no? Muchos, tal vez por asustar, tal vez por condenar, querían una condenación, que te vas a perder, vas para el infierno. Había ciertas cosas que se mostraba siempre. Yo me recuerdo mucho, por los lugares donde yo vivía, había ciertos hermanos que llegaban siempre con eso. Ellos también, los curas, empezaron un tiempo a predicar eso, antes de la reforma y todo eso, y aún en contradicción con la reforma, empezaban a hablar de eso, hacían obras de teatro, de quemándose las personas, eran con el que intentaran de atemorizarse, ¿no? Y todo el mundo veía a un Dios como un Dios que castigaba, un Dios que más bien condenaba, pero parecía que no era un Dios de amor. Hoy en día también el enemigo está intentando demostrar al Señor de esa manera, ¿no? Pero Dios quiere hoy mostrar un Dios que salva, un Dios que todavía su mano dice que está extendida, que no se ha cortado la mano, ¿verdad? Sino la mano todavía sigue salvando. Que sí, realmente, si no tomamos la mano, se van a condenar. Aleluya, pero nuestro mensaje no es de condenación, sino es de salvación. Ya están siendo condenados. O sea, es como una inicial. La que no tienen a Cristo es una pequeña inicial del infierno ya. Vivir sin Cristo es vivir ya, como que dice, una corta inicial del infierno. Es lo que ya están degustando el infierno. Porque realmente una persona que no disfruta a Cristo y no tiene al Señor como paz y disfrute, ya está perturbado, ya está condenado, ya está, como quien dice, como demonios, porque es que los demonios están aquí también. Hay demonios afuera y están perturbándole, ¿entiendes? Pero cuando disfrutamos del Señor y creemos en la obra que Él está haciendo, estamos siendo salvos en nuestro ser constantemente. Pensamientos que todavía no han recibido la salvación, todavía están buscando de brincar, porque son como algunos caballos que no han sido domados, ¿verdad? Por eso que el Señor dice que todo pensamiento se sujeta a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un hombre con mucho conocimiento. No se ha escuchado hablar de él, tal Nicodemo. ¿Ha escuchado hablar de ese hombre, hermano? Un hombre, hermano, que eso, bueno, vamos a ver quién era ese hombre. En Juan igual 3, el 1, vamos a leerlo del 1 al 8, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es tremendo porque él empieza a hablar, otra vez vamos a dar una enseñanza sobre esto, ¿no? Él empieza a hablar que él era maestro, pero es que él no estaba buscando de querer darle una enseñanza. Él lo buscaba como un maestro, aún para probar, no se sabe. Ahí estaba la boda de Canaán, unos días antes tal vez. Estaba también él cuando dice que su casa es casa de oración, limpiando el templo. No sabe si que Nicodemo, aleluya, como que escuchó algo del Señor.
y venía a ver qué tanto sabía y venía a decirle: maestro, usted sabe lo que es un principal de la sinagoga. Tiene que ser que estaban solos o calladitos por ahí, porque alguien de la misma sinagoga escucha que le dice maestro, rabí. ¿Sabe lo que es decirle rabí, maestro superior, a este hombre que quería más bien meterse infiltrado supuestamente y no era ningún mesías? Eso era echarse todo el pueblo encima, porque antes mandaban mucho las altas jerarquías religiosas, y esta jerarquía religiosa, venir a hablarle al maestro, al rabí de esta manera, tuvo como un choque, un impacto. O sea, yo te vengo a decir maestro, tú vienes de parte de Dios, y de repente tú dices: mira, si no nacieres de nuevo no verás el reino. Bueno, ¿y qué es esto? Como que está hablando de otra cosa. Completamente, hermano, porque, ¿sabes? Tú sientes que empieza a hablar Dios de otra cosa. Él está hablando de que él es maestro, de que vino de parte de Dios, y de repente le sale el Señor con una respuesta como esta, y le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, de verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, lo dejó como cuando uno se va en bicicleta y se le sale la cadena. Usted nunca ha manejado bicicleta y de repente se le sale la cadena que usted va, y de repente el pedal lo pela así, ¿verdad? Pues es que, y no avanza. ¿Sabes qué pasó aquí? Se me peló la cadena, ¿no? O cuando uno con el coche y se le daña el disco, el plato de embrague, y se queda en neutro. Bueno, ¿qué pasó? Pues usted acelera el coche o una punta de esa parte, ¿verdad? No, así quedó Nicodemo cuando él viene a decirle: tienes que darse de nuevo. Hermano, ¿qué te pasa? Yo soy un principal de la sinagoga, yo sé la Biblia, yo sé el Antiguo Testamento, yo soy un maestro también que tú. Yo quiero hablar de maestro a maestro, ¿sabes? No entiendo lo que me quieres decir ahora. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, y nuevamente la misma, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente lo ve, sino ahora entra, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y es donde le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Sabes cómo es posible? ¿Sabes? Es tremendo. Él intentando de una lógica a Nicodemo, y el Señor diciéndole: nace de nuevo. Nace de nuevo. No, pero es que nace de nuevo. Es que no entiendo, nace de nuevo. Pero es que no entiendo, nace de nuevo, y no había manera. ¿Sabes? Cuando la persona, a mí me pasó lo mismo. Mira, es que tienes que recibir al Señor. No, pero es que ¿cómo voy a recibir al Señor? O sea, si yo necesito entender esto, ¿cómo tú me vas a decir que no, explícame? No, pero es que no vas a entender. Si no naces de nuevo, no entiendes. Y más cuando una persona tiene su lógica, sus conceptos religiosos, su manera de andar. O sea, y el Señor siempre, hermano, nos va a tomar de sorpresa, porque no tenemos una manera de andar nosotros que creemos que tenemos la razón. Nicodemo pensaba que él tenía la razón y que podía hablar con el Señor y llegar a un acuerdo más o menos entre maestros ahí, porque yo soy un principal de la sinagoga. Tú puedes ser rabí, el maestro, te lo estoy diciendo, pero yo soy un principal de la sinagoga, estamos a par, podemos hablar bien. Pero vemos que el Señor era tan sencillo y le decía: hijo, nace de nuevo. Y él no, ¿sabe? No entiende que si no vas a entender, no vas a dejarte dirigir por el Espíritu, sino solamente vas a quedar la letra, ¿sabes? Pensando tus razones, tus conceptos, pero yo no puedo hacer nada, no vas a ver el reino. No, es más, no vas a entrar en el reino, pues. Le dijo, la primera vez dijo que no vas a ver. La segunda vez dijo: si no nace de espíritu y agua, ni hermano, ni vas a entrar, te vas a quedar por fuera, Nicodemo. Dios mío, qué choque, ¿no? En Juan también habla, en el capítulo 1 de Juan, lo que es el 14, ¿no? Podemos leerlo desde el 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al 13. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Quédate, ya está ahí bien. O sea, él le dijo, ¿sabe? Le decía aquí, ¿sabe? Que tenía que nacer de nuevo, ¿sabe? Que
que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aleluya. Y le decía que lo que le recibieran, lo que le iban a recibir, aleluya, iban a ser engendrados por Dios. O sea, espiritualmente iban a nacer en el espíritu, iban a empezar a conocer lo que era el verdadero reino. ¿Sabes? Te estoy llamando a que entres en el reino. Pero Nicodemo era difícil, porque él quería un contrapunteo. ¿Sabes lo que es un contrapunteo, más o menos? O sea, un toma y dame. Tú me dices esto, te digo aquello, pero ya va, que tú me estás hablando de otra cosa, que eso no tiene lógica. ¿Sabes? Tú me estás hablando de algo que no tiene lógica, y por eso es que Nicodemo, creo que la porción que iba a decir la hermana Noemí, lea la hermana 9, versículo 9. El 3:9. Nicodemo preguntó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Sabes? Esto no puede ser, hombre, ¿sabes? Tú me estás hablando de otra cosa completamente distinta. Quiere decir, si esto no puede suceder y tú me estás diciendo que debe suceder, tú estás equivocado, amigo. Tú estás pelado, estás equivocado, ¿sabes? Nicodemo quería que si algo no le entraba en su mente, si algo no me entra en mi mente a mí, espiritual, que el Señor me quiera decir, aleluya, como a mí no me entra en mi mente, entonces el que está equivocado, ¿quién es? El otro. Dios. No yo estoy bien. Yo creo que esto es así. Yo creo que esto es así. Tú me quieres cambiar la seña, Señor, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Y hay momentos donde nuestra vida, aleluya, un hermano una vez nos decía, yo calculo que hace 10 años atrás, 8 años atrás, hermano, lo que no entienda, no pelee con Dios. Ore al Señor, porque tal vez no lo entiende. ¿Qué pasa a los niños? ¿Qué pasa a los adolescentes hoy en día? ¿Qué es lo que es ser adolescente? Que le hace falta algunas cosas o madurar en algunas cosas. Y le parece que ¿qué? Que están maduros. ¿Quiénes son los equivocados a los adolescentes? Los padres. No, ellos no, ¿sabes? No. ¿Sabes? Las personas piensan a veces, entonces cuando uno cree que el otro es equivocado, uno no cede. ¿Sabes? Y así es con el Señor a veces. ¿Por qué? Porque es que a mí me han enseñado de esta manera. Yo he creído de esta manera, yo he estudiado la Biblia de esta manera, entonces a usted no me va a decir nada. Pero ya vamos a tocar el espíritu. Le decía el Señor a Nicodemo, ¿sabes? Tú necesitas, Nicodemo, dejarte guiar como el viento. ¿Sabes? Si tú vienes a mí, déjate guiar por mí. ¿Sabes? Déjame hablar. No sigas tú como quien dice intentando de dar una lógica. Pero qué difícil es que cuando tenemos conceptos, hermano. Dígame si es religioso. A veces los conceptos religiosos son más fuertes que cualquier pecado. ¿Creen eso o no creen eso? ¿Ah? Yo que se lo digo, ¿no? Fuerte, hermano, como le decía la otra vez, caja de pastillas de paracetamol a la cabeza por estar intentando de tomar, por buscar conceptos, pensando mi lógica para discutir con algún hermano. Hermano, ¿y sabe dónde llegamos? A que me dolía la cabeza, a que me preocupara, y el espíritu ahí esperando cuando miran a buscar a mí, que yo soy el que le enseñar todas las cosas. Y Nicodemo le pasaba algo parecido, que él quería convencer al Señor, o que el Señor le tocara un tema donde él podía más o menos, como quien dice, ¿sabe? Un oponente de mi mismo rango, que yo le hable de algo que él entienda y yo entienda, pero no que me lleve, como quien dice, por encima. Y a veces queremos buscar al Señor como un Señor que siempre nos sobe a nosotros lo que nosotros queremos que nos sobe. Pero cuando vemos que Dios nos va a hablar de algo mayor que no entendemos, nos perturba y dice, eso no puede ser. O sea, ¿cómo va a ser esto? O sea, no tú me estás hablando a mí de que siendo ya viejo una gente va a nacer de nuevo, Señor. ¿Quiere que estoy? Señor, claro, suena feo, pues, pero ¿cómo que estás loco? ¿Sabes? Eso no se entiende. Porque es que cuando tú le dices a una persona eso que le estoy diciendo yo, no estoy creyendo lo que tú estás diciendo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Vemos cómo Nicodemo le pasaba eso, ¿verdad? Del 9 al 15, vamos a leerlo. Ya la hermana lo había leído el 9, pero vamos a leer nuevamente. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, lo que estoy diciendo, si tú me reconoces como maestro, yo estoy dando una enseñanza. Cree en mí. No que crea, cree ahorita, ya. Fíjate cuando a veces buscamos esta porción bíblica, dice, todo aquel que crea. No, es que cree, ya. Es ya. Ahorita estamos escuchando una palabra, yo quiero creer en esa palabra. Como le decía a un hermano me decía, hermano, retomo nuevamente, no esté con la lógica. Disfrute la palabra que estoy diciendo, ore la palabra que le estoy diciendo, hermano, y tal vez no está en este momento en la capacidad de entender lo que yo le estoy diciendo, pero escucha, ora y más adelante lo vas a entender. Es lo que le decía Nicodemo. Yo cuando empecé a ver hermanos que servían al Señor y salían a otras ciudades a predicar, yo estaba Nicodemo pero al cuadrado, Nicodemo doble. Yo decía, estos hermanos, ¿verdad que están locos? Estos hermanos, yo no sé cómo es un evangelio así. Eso no puede ser. ¿Cómo van a predicar para otros lugares? ¿Cómo van a dejar de su casa? ¿Cómo van a dejar sus cargos, sus trabajos? ¿Cómo van a hacer esto? Mira, hermano, yo me luchaba con eso. ¿Sabes? Porque no entendía. Cuando no entiende uno algo, empieza a pelearse con lo que Dios está haciendo. Pero el hermano decía, hermano, déjese llevar, deje que el Espíritu, como el viento, ¿verdad? Fluya, déjese llevar, más nada. Y verdad que ha sido, hermano, algo de bendición cuando empezamos a dejarnos llevar por el Espíritu. Porque si no, contradecimos al Señor, y el Señor le dijo al mismo maestro de la ley, dice, eres tú maestro de Israel, maestro, y no sabes esto. Si estoy hablando cosas sencillas, estoy dando explicación más o menos de lo terrenal, pues es como eso que nace un niño, así estoy explicando, pero es espiritualmente, déjame que sea explicarte, pero ¿qué va? No había entendimiento para Nicodemo. Y vamos a buscar en 1 Corintios 1, del 18 al 31. Déjenmelo si quieren, más. Voy a avanzar un poco. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Gloria a Dios. justificación, Sí. santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, lo que estaba hablando era con el mismo Señor, con el poder de Dios, y no lo quería comprender. Judío, maestro, pero sin querer, uno que contendía con las escrituras que él buscaba explicar. O sea, en su vida quería contender. Porque las escrituras sin este espíritu maravilloso, aleluya, es una locura. Por eso es que los judíos buscaban señales, aleluya. Los gentiles querían, como que él dice, sabiduría, cosas especiales, aleluya. Pero no, hermano, el Señor buscó lo sencillo. Aquello que decía, no puedo, Señor, es donde Dios puede trabajar, hermano. Aquello lo vil, lo menospreciado, aquello que en estos días disfrutábamos la semana pasada, un estudio bíblico donde hablaba que lo que yo he purificado, ¿verdad? No lo llames tú inmundo, yo lo quiero utilizar, ¿entiendes? Y eso es lo que quería utilizar el Señor. Pero tenemos que tener una mente sencilla, no hombres robot, hombres que se dejen guiar por el Señor. ¿Sabes? Y es tan bello cuando el Espíritu, aleluya, empieza a dar sabiduría, justificación, redención, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces cuando nacemos de nuevo, aleluya, empieza el Señor a trabajar. Pero cuando no somos aquellos que son una oposición. Pedro, siempre lo decimos, fue una oposición. Y todos aquellos que se levantan cuando el Señor dice algo es una oposición. ¿Saben por qué? Porque es que no entendemos. Que usted, cuando no entiendo algo, en vez de quedarme quieto para ver, ¿sabes? Yo cuando iba por carreteras, como usted le comentaba, donde yo no sabía hacia dónde dirigirme, yo intentaba quedarme quieto para ver dónde era, si esperaba otro camión, si esperaba otro coche, si le preguntaba a alguien. Perdón, hermano. Pero intentaba de quedarme quieto y no continuar, ¿sabes? Y no intentar de tampoco estar en contra, sino intentar de ver qué es lo que Dios dirige. Y Dios quiere hombres y mujeres que se dejen guiar por el Espíritu. Amén. No sé qué más comentar. Sí. Gloria a Dios, Señor Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces, la iglesia en Corintios, también, el Señor, así como le dijo a Nicodemo, le daba a explicar a la iglesia que aunque tenían el Espíritu, necesitaban disfrutar de ese Espíritu maravilloso, porque le iba a dar sabiduría y poder. Saben que el mensaje de la cruz y el evangelio era una locura. ¿No le parece una locura, hermano? Vamos a buscar ahora en 1 Corintios 2, del 9 al 16. Señor. Antes bien, Dos. Vamos a buscarme esto, a ver si me pasa un poquitito. Sí, gloria a Dios. Gracias, Señor. Te comiendo caramelo en la iglesia. Mucho cuidado. Perdona, mi santo, ¿verdad? Ajá. Léalo, por favor, ¿no? antes bien, como está escrito, Ajá. cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Aleluya, Espíritu, sí, amén. porque el Espíritu Sí, hermano. todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vamos a leer esta todo y después la hermana hablando así. Vamos a leer el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Gloria a Dios, aleluya. Ay, Dios mío, el micrófono está perdido. Sigue, hermano. Está muy bueno y emociona. ¿Hasta dónde, hermano? Ajá, sigue adelante hasta el 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y por qué no leemos eso también de nuevo? Nosotros todos vamos a ver si es verdad. Madre Maribel, díganos usted para no, que me emociono yo, porque ella ya está bueno. Vamos a ver, niños. Usted me va viendo los labios. Claro, son niños recién nacidos, ¿no son? Pues, no podemos. ¿Cuál es qué? El 13. Lo cual, dice, Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Vamos a aprender a leer en unidad. Vamos a hacer uno hasta en la lectura. Yo soy la que estoy guiando la lectura, ustedes me van a ver es a mí los labios. Y van a hablar cuando yo arranque. Si no, no. Otra vez. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Hacia adelante ni hacia atrás. Amén. Vayan Gloria a paso. Dios. Qué bueno, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Amén. Siga, hermano Landa. Está 16. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno, hermano, que aleluya, las cosas se han de discernir espiritualmente. A mí me gusta utilizar mucho la romana mía, la romana religiosa, y aún hasta con la palabra. Porque este Nicodemo no iba a hablar con Jesús sin meter la palabra. Un hombre que sabía de palabra. Y por eso es que le dijo que al hablar Jesús, él no le dijo, mira, tú tienes una sabiduría extraña, otra cosa. No, sino que le dijo, rabí, maestro, vienes de parte de Dios. Yo también soy un siervo de Dios. Vamos a hablar de siervo a siervo de Dios. ¿Entiendes? Iba a hablar era con la palabra. Pero la palabra misma no puede ser una regla para yo utilizarla como yo quiero, sino que la misma palabra tiene el mismo espíritu. Si la palabra y el espíritu no están juntos, de nada vale la palabra. Y de nada vale ya también que eres espiritual sin tener palabra. Esto es al mismo nivel, hermano, 50 y 50. Para que haga el 100, aleluya. ¿Entiendes? La misma cantidad de palabra, esa misma cantidad de oración por esa palabra. Porque yo quiero ser lo que la palabra me dice. ¿Entiendes? ¿Cuál es la guía nuestra? La palabra. Pero esta palabra, si no se le coloca unción, espíritu, que es con la oración, y no se le coloca sencillez, no se le coloca nuevo nacimiento, ser como un niño para entender, escuchar lo que Dios nos dice, podemos ser aquellos Nicodemos que más bien están en contra del Señor, ¿no? Y fíjense algo que a veces dejamos de disfrutar por ser los principales de la sinagoga. Vamos a buscar en Juan 19, del 38 al 40. Ajá, ¿quién me lo lee? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Amén. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Imagínense, no lo disfrutó porque no quiso entenderlo, porque su lógica, como que dice, le decía otra cosa distinta. Y después dice que llevó 100 libras, aleluya, de perfume, mucho dinero, pero ya estaba muerto, ya había pasado. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que Dios las trae y si no las disfrutamos hoy, lo vamos a arrepentir mañana. ¿Cómo te crees que este Nicodemo, cuando era el maestro, el rabí, viene de parte de Dios, pero no te acepto porque me parece a mí que no debe ser así? Pero después que pasa un tiempo es donde yo quiero ya después de muerto, voy a intentar de colocar, gracias al Señor que por lo menos se acercó y parece que había cierto temor. Aunque un hombre principal de la sinagoga que busque un muerto para enterrarlo, hermano, ese es un hombre inmundo. Porque ellos no podían tocar los muertos. Los muertos, cuando una persona tocaba muerto, era inmundo. Pero era tanto, parece que después que pudo ver que ese que le decía que tenía que nacer de nuevo, yo creo que ya había nacido de nuevo después. Yo creo que haya sido cerca, ¿no? Ahí, y pudo disfrutarlo más. Pero vemos que José Arimatea dice que era un principal también, o era una persona importante. Dicen otras versiones que era un discípulo que estaba en secreto también. Vamos a buscarlo ahí, creo que en Mateo 27, del 57 al 61, que está la referencia aquí. ¿Quieren leerlo para que? Mateo. 27, del 57 al 61. ¿Tienen razón? Ya. Cuando llegó la noche y vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro, en su sepulcro nuevo. Ya está ahí, ya más o menos vemos vamos en Marcos 15, 42. Habla también de este José de Arimatea. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Vemos como este hombre también estaba como un discípulo, creo que era Lucas, también hay una versión en Lucas, que era un discípulo también José Arimatea. Parece que Nicodemo de momento no pudo recibir, y hay momentos, hermano, que le quería dar a entender que a veces como Nicodemo, por no querer nacer de nuevo y por no ser sencillo y dejarse dirigir por el Espíritu, no, ya a veces dejamos de disfrutar cosas en el Señor por la lógica religiosa, porque me parece que no está bien. Mire, hermano, cuando usted ve allá atrás sentadito, que el domingo pasado estaba predicando el hermano Luis, o cualquier hermano, yo estoy intentando de disfrutar allá como un niño, esperando que todo lo que me está diciendo, aleluya, el Espíritu mismo está intentando de masticarlo, comérmelo, disfrutarlo, y que eso se encarne en mi vida. Igual, porque necesitamos recibir enseñanza del siervo que Dios está poniendo aquí. Igual con las alabanzas. Cada letra de las alabanzas, esta letra, miren, la tomé para empezar el mensaje. O sea, esas letras de las alabanzas tienen que ser mi oración también. ¿Sabes? Lo que tú estás haciendo, Señor. ¿Sabes? Aunque no puedas ver, estás obrando. Señor, yo quiero, esas letras tengo que yo comérmela, ¿verdad? Y sentirla. Si no lo siento, entonces decirle al Señor, Señor, yo quiero sentirla. Yo quiero ser sensible a tu hablar. Si soy hoy uno como Nicodemo, que no quiero ser como el viento, sino que más bien el viento viene y suena, pero no me mueve. ¿Sabes? Me hablas el Señor, pero no me mueve. ¿Sabes? Yo quiero ser el Señor que tú me puedas llevar.
Ya está bueno de tantas raíces religiosas y de tantas cosas, y que el Espíritu pueda hacer realmente lo que Él quiere. Llevarme donde Dios realmente me necesita. Fíjate que estas palabras de Juan, vamos a leerlo nuevamente, Juan 3, que estamos leyendo de Nicodemo, del 15 al 17, Él se la dijo al mismo Nicodemo, porque con Nicodemo que estaba hablando. Esta explicación que le dio a Nicodemo, oye, es un mensaje que siempre utilizamos hoy, pero el mismo Nicodemo necesitaba ese mensaje. Y por eso es que el Señor le dice en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, yo no quiero que usted pierda. Y el Señor lo dice hoy, realmente que no quiere que nos perdamos, sino que seamos hombres y mujeres que creen en el Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, nuevamente, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque yo no he venido, aleluya, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy el Señor, hermano, ha tenido una palabra a veces que contradecimos nosotros en nuestra humanidad. Pero necesitamos ser hombres y mujeres que creen, hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres que el Espíritu hoy nos pueda guiar, y no más bien después de que pasa, aleluya, por un tiempo, seamos aquellos Nicodemos que solamente lo vieron ya cuando murió, solamente lo estaban ungiendo, aleluya, pero ya el Señor había pasado. Hay veces que por no empezar desde hoy, o sea, si yo no disfruto del Señor hoy, aleluya, y tal vez el Señor, como Tomás le pareció algo, o pasó algo parecido. Dice que él no estaba en el momento que el Señor llegó. ¿Y qué pasó por no estar en el momento que el Señor llegó? Dice que no creía, ¿verdad? Cuando le dijeron, decía, si no lo veo, yo no lo creo. Y hay momentos que no estamos como Tomás, ¿verdad? En otro lado, cuando un hermano dice algo, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Empieza la lógica nuestra. Si yo no lo veo, bueno, si el Señor le habla a ese hermano, que me habla a mí también porque también soy su hijo. Hermano, pero no lo está hablando. O sea, ¿cómo quiere que una voz del cielo a veces que truene? El Señor no está hablando, estamos hablando con su palabra. ¿Entiendes? El Señor tuvo que presentarse nuevamente. Pero, ¿sabes qué? La primera experiencia se la perdió. La primera experiencia se la perdió. Y hay momentos donde perdemos la primera experiencia. La sencillez y la primicia. Esa era la primicia que estaba ahí. Pero qué bello que estaban ellos en ese momento cuando el Señor se presentó. Pero qué lástima que no estaba ese hombre, sino que ese hombre quería ver para poder creer. Y por eso hoy el Señor nos dice 2 veces, hermano, el 15 y el 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, bueno, como